Hola a todos, bienvenidos a este espacio que hemos decidido llamar Matemáticas sin dificultad. Recuerda, si quieres introducirte al mundo de las matemáticas desde otras perspectivas, puedes suscribirte y activar la campanita para ver nuestras notificaciones. Asimismo, si nuestros contenidos te gustan y crees que son importantes para otras personas, también te invitamos a compartir y a comentar. Bueno, vamos a ver lo que hemos preparado para ustedes el día de hoy. En las dos últimas entregas nos hemos concentrado en aprender a dibujar polígonos regulares a partir de algunas técnicas de dibujo y haciendo uso de distintas herramientas de color, colores, tizas, crayolas, entre otros. En este último video vamos a construir el tercer polígono regular, que es el pentágono. Ya construimos el triángulo, luego construimos el cuadrado y bien, ahora cerramos con el pentágono. La forma en cómo vamos a construir esta figura se va a repetir para las figuras siguientes. Por lo tanto, si quieres pintar un hexágono, un heptágono, un octágono, lo único que debes hacer es seguir la misma técnica que vamos a usar en este video. Entonces, espero que lo disfruten y vamos a entrar en acción. Primero que todo, debemos alistar nuestros materiales, que serían una hoja, nuestro compás, una regla o escuadra y, por supuesto, el transportador. Entonces, para construir esta figura dentro de la hoja vamos a tomar una medida de 9 centímetros de radio para la circunferencia. Entonces, recordemos, ponemos la regla, abrimos el compás a la medida, voy a bajar un poquito el lápiz y entonces tomo los 9 centímetros de radio. Ubico más o menos en el centro de la hoja nuestro compás de tal modo que alcance a trazar toda la circunferencia y en lo posible que quede a la misma distancia tanto en la parte superior como inferior y en los extremos derecho e izquierdo. Entonces lo simulo por encima y ahorita sí puedo trazar mi circunferencia de manera suave porque recordemos que luego la vamos a pintar con otro color, entonces la dejamos allí un poco sombreada. Bien, luego de trazar nuestra circunferencia, el siguiente paso importante es trazar el diámetro de la misma. Por tanto, ubico el centro y recordemos que el diámetro es la línea más larga que podemos trazar dentro del círculo. Y revisamos que tengamos la medida de 18 centímetros. 9 y 9 serían 18 y suavemente pasamos nuestro diámetro. Este diámetro lo voy a usar como una guía para hacer los trazos de los vértices del pentágono. ¿Cómo trazamos los vértices del pentágono? Bueno, vamos a realizar el siguiente cálculo. La circunferencia tiene una medida de 360 grados, pero como vamos a construir un pentágono, quiere decir que tiene 5 vértices o cortes dentro de la circunferencia. Por tanto, al hacer la división entre 5, hacemos una marcación cada 72 grados. Y de nuevo, pues esto será el punto donde irán los vértices de nuestro pentágono. Vamos a ver cómo se hace este proceso con ayuda de nuestro transportador y el lápiz. Entonces vamos a tomar esa medida de 72 grados y con nuestro transportador vamos a hacer lo siguiente. Lo ubicamos de tal manera que esta guía, en este caso este transportador, y todos lo tienen esta guía, la ubico sobre el centro de la circunferencia. Como habíamos trazado inicialmente el diámetro, este diámetro lo voy a usar como guía para poner sobre él tanto el valor que me indica 0 grados como el valor que me indica 180 grados. Y a partir de allí, entonces vamos a comenzar a contar. Entonces sería 72 grados, por aquí pasaría uno de nuestros vértices, dejo la indicación,
72, luego sumo otros 72 grados, entonces sería 144, lo busco acá, señalo el punto, 144 más 72 grados, entonces el siguiente punto de nuestro polígono estaría en 216 grados, entonces busco el valor 216 grados, lo ubico, señalo el punto, luego seguiría 216 más 72 grados sería 288, ubico 280, 285, 86, 87, 88 y finalmente 288 más 72 grados sería 360. Entonces aquí estaría el otro vértice. Lo que hago a continuación es suavemente a partir del centro, ubico el centro que está por acá y trazo los cortes con la circunferencia. Recordemos, el círculo es lo que está dentro, la circunferencia es la parte externa. Entonces señalo ya aquí el corte, voy a trazar una línea suavemente que luego la vamos a necesitar para la figura que vamos a construir. Hago el mismo ejercicio, ubico el centro y debe de pasar por cada uno de los puntos que tracé. Este ejercicio lo repito con todas las demás líneas. Bien, esta línea por ahora no la voy a usar. Para trazar nuestro pentágono, entonces ahora lo único que hacemos es unir estos extremos. Extremo con extremo, tratando de que nos quede de manera muy precisa. Lo voy a hacer suavecito porque este ejercicio realmente lo vamos a hacer con el color, pero lo voy a dejar acá ilustrado para que ustedes puedan observar cuál es el proceso. Y de este modo tenemos nuestro primer pentágono. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Como he trazado una medida de 9 centímetros de radio, ahora lo que voy a hacer es hacer una señal cada centímetro. Entonces aquí tendría 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Este proceso lo repetiremos en todas las líneas de nuestro pentágono. Después de que hemos señalado los puntos, ahora lo que haremos es, con ayuda del color, hacer las uniones y trazar nuevos pentágonos. Cada vez se van a ir haciendo más pequeños a medida que vamos hacia el centro. Entonces voy a escoger los colores e iniciaremos este proceso. Bien, después de unir todos los puntos, hemos construido en total 9 pentágonos y esa es la forma que he adquirido. Luego, lo que sigue es poder pintar esta creación según las técnicas que enseñamos en nuestro video de la parte 1, donde construimos el triángulo. Allí enseñamos el uso de tiza, el uso del color, el uso del claro oscuro. Entonces, a estas figuras podemos usar las mismas técnicas. Y al final, este sería nuestro resultado.
es muy importante que el fondo que uses pueda resaltar la figura. Como pueden ver, en este caso usamos un poco el juego con el claro oscuro en colores cálidos y fríos. Vamos a ver otras dos formas que podemos usar con el pentágono para sacar nuestros dotes artísticos y hacer unas bellas creaciones. Entonces, vamos a verlo. Ahora en esta segunda parte vamos a usar la misma técnica de construcción que hicimos en la primera parte. Sin embargo, la figura la trabajaremos de otra manera, como lo hemos mostrado en los videos anteriores. Esta vez solo vamos a usar el negro y lo que vamos a hacer a continuación es tomar una medida de 0,5 centímetros. Tenemos 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Cada 0,5 centímetros en cada una de estas líneas de los triángulos que se están formando dentro de nuestro polígono. Y lo que haremos nuevamente será tomar desde un extremo del vértice hasta la parte interna de la figura, como mostraremos a continuación, y lo repetiremos en todos los lados del polígono. Bien, así ha quedado nuestra figura haciendo uso del color negro. Evidentemente la fuerza que yo aplique al trazar las líneas va a hacer que de pronto la figura se vea en algunas zonas más claras o más oscuras. Lo que debemos lograr es tratar de trazarlas de la manera más equitativa posible, es decir, que ojalá todas puedan quedar del mismo tono. Solo nos falta, entonces, como hemos recomendado, darle una forma con el color a la figura para que ésta se resalte. Entonces vamos a llenar todo el espacio en blanco. Tenemos estos espacios que podemos decorar. Tenemos los espacios de la circunferencia y la zona exterior a la figura. Entonces voy a hacer el trabajo y vamos a ver cómo queda al final. Para esta tercera construcción partiremos nuevamente de la base que es el círculo, ya lo hemos trazado y he realizado las 5 divisiones como enseñamos en la primera parte de este video. A continuación lo que vamos a hacer nuevamente es unir nuestros pentágonos, nuestros puntos para formar el pentágono. Entonces esto lo hacemos con el lápiz y aquí tenemos primera unión. Hay que tratar de ser lo más precisos posible, siempre hago mucho énfasis en esto para que nuestra figura no vaya a perder su forma. Entonces unimos todos los puntos y allí obtendremos nuestro pentágono. Bueno, esta me quedó un poquito corrida, entonces lo importante del lápiz es que podemos hacerle allí la corrección. Si queda una sombrita o un resaltadito allí, no es tan preocupante porque luego vamos a ir con el color y el color va a esconder esta imperfección. Aquí tendremos nuestra tercera segmento. Trazamos el cuarto segmento. Y finalmente tenemos nuestro pentágono. Bien, la pregunta ahora es, ¿qué figura podremos construir?
Pues bien, lo que vamos a hacer a continuación es unir este vértice con este vértice, saltándonos siempre uno. Esa misma operación la vamos a repetir entre este y este, saltándonos este vértice. Lo repetimos por aquí, por acá, saltándonos este vértice y vamos a ver qué figura aparece. Y como pueden observar aquí, la figura que nos encontramos fue una estrella, símbolo pitagórico, la estrella de 5 puntas. Bien, entonces miren cómo a partir de la circunferencia puedo ubicar un pentágono y al hacer interactuar algunos puntos dentro del pentágono, tenemos una nueva figura que es una estrella. Ahora, si observamos bien, nuevamente aquí se me va a formar un pentágono. Aquí estarían sus vértices, segundo vértice, tercer vértice, cuarto vértice y quinto vértice. Bien, lo que haremos a continuación entonces será decorar nuestra figura haciendo uso del color. Vamos a unir nuevamente estos puntos para construir una nueva estrella y vamos a ver hacia dónde podemos llegar adentro. Se van a seguir apareciendo estrellas, pentágonos, estrellas, pentágonos. Si quisiera trazar una nueva circunferencia, pues también podría hacerlo. Podría bajar aquí el tamaño de nuestro compás. Estos serían los radios y podría trazar por toda la figura una nueva circunferencia y tendría otra forma. Bueno, estos son sugerencias. Entonces vamos a ver cómo nos va a quedar esta figura con el uso del color. Bien, esta sería nuestra figura después de hacer este juego entre pentágonos y estrellas. Como pueden ustedes observar en todas las partes que hemos visto de esta serie de videos, la geometría nos da la posibilidad de explorar con muchas formas a partir del uso de la regla, el transportador, el lápiz, el compás y los colores. Entonces vamos a terminar de decorar esta figura. Volvemos a insistir, nos gusta siempre dejar la figura completamente coloreada y no dejar espacios en blanco. Entonces vamos a ver cómo nos queda al final y esperamos que hayan disfrutado de estas creaciones. Por supuesto, asimismo los invitamos a que ustedes puedan explorar con nuevas formas.